Se ha dicho durante mucho tiempo la importancia que tiene la información en la toma de decisiones de una organización. Incluso se ha planteado la necesidad de estructurar sistemas de información de mercados. Pero dimensionamos exactamente qué es y qué elementos debería hacer parte de ese sistema de información de mercados. Ese es el tema que abordaremos en el día de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Hemos venido sosteniendo en este programa que la investigación de mercados no es tan trascendente como nos imaginamos para la toma de decisiones, salvo que la empresa no tenga ninguna información con la cual se aproxime a la realidad que va a resolver. Hemos venido pregonando entonces que lo que necesitamos es información, porque desde el marketing, la información es la materia prima para tomar decisiones. Y hemos también afirmado que es vital estructurar un sistema de información de mercados. Como su nombre lo indica, el sistema tiene una serie de inputs, es decir, de información que entra. El sistema tiene un proceso interno y tiene unos outputs o unos informes que produce el sistema. Vale la pena que pensemos entonces cuáles son los inputs, cuál es la información que debe entrar. Y digamos que este sistema debe tener unas fuentes internas y unas fuentes externas que entran al proceso. En las fuentes externas está claramente definido que deberíamos las organizaciones montar unos sistemas de vigilancia estratégica que estén sobre la realidad de los mercados. Por ejemplo, viendo cuáles son las decisiones que toma el Estado en relación con el sector donde está mi organización. Para eso podríamos contratar una persona en la empresa que se dedique exclusivamente a vigilar todas las decisiones que se toman a nivel legislativo, a nivel ejecutivo e incluso a nivel judicial en relación con las condiciones de intercambio en un sector determinado. Podríamos abrir una carpeta en el computador e ir poniendo toda la información que a diario salga, para que quien vaya a tomar la decisión después pueda ingresar y tener un panorama de tendencia de lo que sucede en el sector en términos estatales. Porque todos sabemos que la organización debe trabajar en el marco de la legalidad. Entonces, la primera fuente externa sería el Estado y lo podemos captar a través ya sea de internet o a través incluso de suscribirnos a algunos informes que producen algunas entidades del Estado y estar pendientes de lo que sucede en el sector. Es innegable también
que debemos en este sistema incluir un mecanismo para estar observando qué está haciendo la competencia. Y para ello podríamos utilizar los vendedores. A pesar de que hacen parte de la organización y alguien podría considerarlos como una fuente interna, realmente es una fuente externa, en la medida en que ellos son quienes van a recoger la información de los competidores, porque ellos tienen la ventaja de estar en contacto permanente con los mercados, con los distribuidores, con los clientes. Y entonces mediante cierto sistema podríamos lograr que ellos vayan recogiendo la información y en sus reuniones periódicas, que normalmente las hacen a principio de cada semana, el vendedor no solo nos cuente las acciones que ha desarrollado para que comercialmente hablando logre penetrar más los mercados o incrementar su volumen de ventas o alcanzar su cuota asignada de ventas, sino que se vuelva una especie de esponja que vaya recogiendo la información de manera sistemática mediante unos formatos específicos, de tal manera que la organización internamente establezca unos mecanismos a través de los cuales el vendedor cuente, informe lo que pasa en el mercado. De esa manera uno podría tener información fidedigna no solo de los competidores, sino también de los clientes. Pero de los clientes no desde la perspectiva interna, sino desde la perspectiva externa, es decir, de lo que dicen, de lo que comentan, de lo que cuentan, de sus manifestaciones a veces, digamos, no tan explícitas, pero que sí manifiesta y refleja de alguna manera su satisfacción o por el contrario sus niveles de inconformismo que suelen presentarse pero que no siempre los cuentan de manera clara y directa, sobre todo porque a veces esos clientes establecen cierta confianza con los vendedores y les cuentan cositas que normalmente no dicen en una estructura formal de pronto de preguntas, etc. Digamos que estas fuentes externas en principio serían los clientes, los competidores y obviamente el Estado, como ya lo mencioné. Esa información lo que hay que mantener es sistemáticamente organizada, de tal forma que no se diluya la información recopilada. De igual manera, aunque es una fuente interna, pero también podría traer información externa, es la participación de los empleados. Los empleados de una empresa tienen vasos comunicantes con lo que sucede en el mercado y en consecuencia se pueden transformar en personas que permanentemente están trayendo información, sobre todo porque ellos viven la realidad de los mercados. Por ejemplo, ellos tienen contacto con los distribuidores, tienen contacto con algunos clientes, escuchan lo que dicen los clientes frente a los posibles competidores. Empieza todo un juego de información que una persona entrenada en el interior de la empresa puede procesar, puede llevar. De hecho, yo personalmente conozco empresas que hacen concursos dentro de los vendedores, dentro de los trabajadores, para quien lleve mejor información, que sea más útil para la empresa. Tiene una serie de reconocimientos, muchas veces económicos, muchas veces de carácter exclusivamente social, de prestigio, etc. Pero con una información que a la empresa le termina sirviendo. Muy bien, entonces tenemos unas fuentes externas, tenemos unas fuentes internas institucionalizadas. Por ejemplo, los estados de resultados financieramente hablando son una fuente de información que muchas veces nosotros en marketing no aprendemos a leer de manera precisa y clara y contundente. Sin embargo, sí es cierto que son una fuente de información.
porque ahí está todo el movimiento de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, etcétera. Sabemos qué pasa por dentro en relación con el sector. Podemos ver las tendencias, las curvas, de tal periodo a tal periodo pasó esto, del otro periodo la tendencia cambió, etcétera, etcétera. Pero hay una fuente interna que desafortunadamente las empresas no han aprendido ni siquiera a concebir y mucho menos a utilizar. Es que es necesario diseñar un archivo de información de clientes, que para ello haremos un programa específico en el cual yo voy a tratar de recomendarles cuáles son los componentes y cuál es la forma en que debe diseñarse e implementarse un archivo de información de clientes. Pero por lo pronto déjenme decirles que en ese archivo debe haber información mínima de identificación del cliente, volumen de compras, frecuencia de compras, incluso quejas y reclamos que tengan, solvencias financieras, toda la información que produce el cliente en contacto con la organización. Pero es un archivo interno y ese archivo interno nos produce muchísima información, sobre todo porque va registrando la realidad de los comportamientos de los clientes. De hecho, aunque esto suene un poco extraño, a veces desde ese archivo de información de clientes puede tomarse la decisión o sugerirse la recomendación de descartar cierto tipo de clientes que terminan siendo demasiado costosos para la organización, y eso suena un poco extraño para los ortodoxos del marketing. De hecho, hay investigaciones, hay un modelo diseñado por un profesor estadounidense que dice que eso le llaman clienting, que consiste básicamente en hacer un análisis de cada cliente y tomar la decisión de este cliente no me interesa, me sale muy costoso, y de una forma elegante salir de él. La otra fuente interna es la relación que pasa por dentro de las diferentes áreas que tienen contacto con el cliente. Se ha dado en pensar que los clientes solo tienen relación con el área de marketing. No, los clientes tienen relación incluso con las recepcionistas, tienen relación con los porteros cuando visitan las instalaciones, tienen relación con el área financiera cuando les están cobrando. Es decir, hay que generar un mecanismo que desde las diferentes áreas se alimente ese sistema de información de mercados. Digamos que internamente también es válido que quienes van tomando decisiones relacionadas con los clientes las consignen, las registren, y esa información vaya alimentando ese sistema, porque ahí se ve, digamos, la decisión tomada y las consecuencias de la decisión tomada, sobre todo en relación con la reacción del cliente. Por ejemplo, no se le da el descuento porque pasó el límite del tiempo que se le da para el pronto pago, o a lo mejor se le cobra un interés. ¿Y cómo reacciona el cliente? Es decir, tener plena información de lo que pasa con los clientes. Muy bien. Entonces, si ya tenemos los inputs, fuentes externas, fuentes internas de la organización, tenemos que diseñar el sistema para ver qué va a pasar con el sistema. O sea, cuál es la tecnología que vamos a utilizar. Podemos contratar una empresa dedicada a estos desarrollos tecnológicos que nos permita clasificar de manera eficiente la información que producimos interna y externamente, o buscamos dentro del área de tecnología de la organización alguien o un grupo que se dedique a diseñarnos el sistema, sobre todo buscando los informes que son los outputs. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿cuáles son los informes que hay que producir? ¿Y cada cuánto hay que producirlos? ¿Y quiénes tienen acceso? Eso del acceso es vital, porque evidentemente que no todo el mundo en la jerarquía de la organización va a tener acceso a toda la información de los clientes. Digamos que habrá un
un acceso top de quien tiene que tomar las decisiones y va bajando. Habrá gente de nivel intermedio, gerencialmente hablando, que tiene acceso a cierto tipo de información. Habrá gente de carácter más operativo que también tiene acceso a cierto tipo de información. Incluso habrá personas de la junta directiva que tienen acceso a cierta información. Es decir, es necesario clasificar los niveles de acceso, sobre todo porque no todo el mundo necesita toda la información para tomar la decisión que corresponda. Ahora, hoy las organizaciones están tendencialmente hablando, buscando que todo el mundo tenga la mayor posibilidad de acceder a la información disponible. Claro, eso presupone unos altos niveles de confianza para cada funcionario, porque ahí habrá información que no todo el mundo debería conocer. Pero se ha demostrado que cuando la información circula de manera más abierta, sin tanta restricción, se ha demostrado que es mucho más eficiente la toma de decisiones. Entonces, si ya tenemos esta estructura, ahora sí nosotros podemos incluso incorporar, y hay que buscar el mecanismo en ese sistema, los resultados de las puntuales investigaciones de mercado que se hagan. Sean investigaciones cuantitativas o cualitativas, tienen que tener un canal a través del cual esa información alimente ese sistema de información de mercados, porque en ese sistema de información de mercados, por ejemplo, se va a poder contrastar los resultados de la investigación con la decisión que se vaya a tomar, porque a veces nos han vendido la idea, de hecho ya hicimos un programa sobre el asunto, de que no se pueden tomar decisiones en marketing si usted no ha hecho o no ha contratado investigación de mercados. No, eso no es así. Lo que nosotros necesitamos es diseñar e implementar sistemas de información de mercados en los cuales la investigación de mercados sea una fuente. De hecho, en las organizaciones orientadas al mercado, de las que también ya hemos hablado, cuando la organización se orienta al mercado, eso quiere decir que la organización siempre tiene información de lo que pasa en el mercado. Y esa información la procesa, la analiza, la interpreta, la disemina por las diferentes áreas y con ella se toman las decisiones. Está demostrado que aquellas organizaciones que tienen mayor nivel de orientación al mercado a través del montaje y la implementación de estos sistemas de información de mercados están pendientes de lo que pasa en el mercado. Y si usted está pendiente de lo que pasa en el mercado, realmente no necesita realizar ni contratar investigaciones de mercados. Por eso es que la materia prima para decidir no es la investigación de mercados. La materia prima para decidir es la información. Y si usted logra diseñar y poner en marcha un sistema de información ágil, dinámico, que incorpore las diferentes emergencias de información que vayan resultando, usted realmente no necesita hacer investigaciones de mercados. Por eso hay que abogar, hay que trabajar, hay que insistir en la creación de sistemas de información de mercados. Espero con esta nueva reflexión ir generando una serie de reflexiones sobre realmente cómo funciona el marketing en países como los nuestros, que tienen unas particularidades que no tienen los países desarrollados. Les agradezco que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.